tal? Soy David Valdés de Yo Hablo Fútbol y sean todos bienvenidos a un nuevo vídeo en nuestro canal. Y sí, me parece un verdadero despropósito el fichaje de Martín Braithwaite por el Fútbol Club Barcelona. Ya, chao. No. Ya en serio, los medios catalanes fueron los primeros en ponerlo. Ya es oficial, Martín Braithwaite, de 28 años, delantero danés procedente del Leganés, es nuevo fichaje del Fútbol Club Barcelona. A cambio de un clausulazo, 18 millones de euros que serán, según los diarios, estos mismos diarios, entregados mañana jueves a la Liga, a la sede de la Liga, y por tanto oficializado y presentado. Pues llega a un Barcelona que tras la baja de Luis Suárez y sobre todo la vuelta o la recaída en la lesión hasta final de temporada de Ousmane Dembélé, pues se puso nervioso y pidió a la Liga que le permitiera hacer un fichaje. Me parece raro porque últimamente en varios medios también salió que Luis Suárez estaba apurando su recuperación, de que todo parece indicar que va a estar antes de tiempo, va a estar listo antes de tiempo, pero así y todo, Quique Setién, cuando ya tenían casi amarrado a Ángel, el delantero de Getafe, pues Quique Setién se dice que metió la mano y que pidió expresamente a Braithwaite, que esta temporada pues es que no ha sorprendido mucho, ¿verdad? Que está jugando con el Leganés, un club que está luchando por descenso, pero en 27 partidos tiene 8 goles, y el año pasado, a su llegada a la Liga con el Leganés también, anotó en 21 partidos 5 goles. Cuando tú vas a los números, que los estoy poniendo ahora mismo aquí en pantalla, cuando ves a los números en sus distintos clubes, sobre todo en el Toulouse, que fue el que lo hizo conocido a Europa, por lo menos medianamente conocido, cuando más anotó 11 goles en 30 y tantos partidos en la temporada 2015, 2016, 2016, 2017, anotó 11 goles en las dos temporadas en más de 30 partidos. Cuando te pones a ver, no es un delantero goleador, y tampoco en el Toulouse jugaba como delantero centro. Es un futbolista que también puede jugar de extremo, es un futbolista que puede jugar por la derecha, por la izquierda, tiene la pierna cambiada, y últimamente sí que es verdad, después de la madurez, después de los 26, 27 años, pues se ha dedicado más a ser delantero centro. ¿Qué busca Setién con este hombre? Pues solo él sabrá. Yo digo que, primero, todos sabemos que este es un fichaje parche, pero un fichaje parche para 3 años y medio y pagando 18 millones de euros me parece verdaderamente una exageración. Sin ir más lejos, Haaland costó 20 millones, es verdad que por detrás hay cláusulas, hay comisiones, hay cosas ocultas tras ese fichaje, pero costó 20 millones. Yo digo que por 20 millones consigues un delantero que por lo menos pueda sacarle rédito cuando vayas a venderlo. Ya el Barcelona tiene antecedentes con esto. Fichó a Larsson, ¿se acuerdan de Larsson? Ha fichado a varios delanteros parches para pues siempre suplir a los que eran los delanteros titulares en ese entonces, Ibrahimovic, Eto'o, el propio Lionel Messi. Pero yo digo, hoy en día, ¿por qué el Barcelona no fichó en enero? Es mi pregunta. ¿Por qué no fichó en enero? ¿Por qué con tiempo no planificó la plantilla? Una plantilla que se veía corta desde el principio, una plantilla que no tenía demasiadas opciones, sobre todo en el ataque. Una muestra más de la mala gestión de la directiva del Fútbol Club Barcelona. Estoy de acuerdo con la mayoría de los aficionados que piensan que Bartomeu ha planificado mal esta temporada y que Martín Braithwaite no viene a resolver el problema del Barcelona. ¿Cuántos goles ustedes creen que va a meter el delantero danés? Sobre todo en la Liga y en la Champions, porque en la Copa ya no está el Barcelona. Es decir, si va a jugar de suplente o de titular en partidos importantes, porque el Barcelona se está jugando la Liga y también se está jugando la Champions. Teniendo a Messi, que al fin y al cabo es el futbolista que determina los goles, las asistencias y las victorias del FC Barcelona, porque es la estrella absoluta de ese equipo, y pudiendo darle chance a Ansu Fati, a Griezmann, incluso a Arturo Vidal, te traes por 18 millones un delantero de 28 años, semi desconocido, porque es semi desconocido. Yo jugaba Football Manager 2010 y 2011 y ya conocía a Braithwaite, pero desde Toulouse. Pero el que nunca ha jugado Football Manager o no ha seguido al Leganés, pues puede ser que le sorprenda este nombre en el Barça. Así que a mí me parece, mi opinión personal, me parece que es una mala inversión. Recuerden
que, como ya algunos medios dicen, el año que viene se viene Lautaro Martínez, es la petición exclusiva de Lionel Messi, así que no sé a final de temporada qué van a hacer con Braithwaite. Dudo que lo puedan vender en más de 18 millones, lo dudo muchísimo, incluso si participa en la Eurocopa con Dinamarca. Así que desde todo punto de vista, a mí me parece un mal fichaje, sobre todo relación, calidad, aporte, precio. No sé ustedes, ahora déjenme en los comentarios si creen que puede ser determinante, si viene a cubrir una baja, pero si creen que merece la pena pagar 18 millones de euros por este delantero, esta inversión tan grande, porque para un futbolista de la talla de Braithwaite me parece que 18 millones es una inversión cara. Ustedes me dicen si era preferible, ¿por qué se dieron a Carles Pérez, por ejemplo? Ahí también me lo responde, pudiendo haberse quedado con el muchacho, el canterano, y no cederlo a la Roma. Incluso se dice que con opción de compra obligatoria de 13 millones. Todas esas dudas, todo eso viene de, repito, de una mala gestión de la directiva del Fútbol Club Barcelona. Quiero oír sus comentarios abajo. Les estoy invitando a que sigan con nosotros, que estamos con la Champions, estamos cubriendo todos los partidos de octavos de final. Y me voy despidiendo, les mando un fuerte abrazo futbolero y nos vemos donde quiera que ruede el balón.